tardes. Tenemos en la vía también telemática, vía Zoom, al doctor Jorge Benavides Ordóñez, viceministro del Servicio Público, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctor y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. Se ha desempeñado como decano de la Escuela de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad UTE, director ejecutivo del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador, asesor técnico jurisdiccional de la Corte Constitucional. Es profesor universitario y autor de varias publicaciones en Derecho Constitucional, doctor Jorge Benavides, en el cual vamos a estar dialogando sobre el pago jubilar y situación del empleo. ¿Cómo le va, viceministro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Edison. Hola. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo también a las personas que siguen este diálogo. Bueno, ¿y qué se está haciendo por parte del Ministerio del Trabajo con relación a los trabajadores, los beneficios que se ha dado para los trabajadores? Estaba revisando también la información que ustedes manejan en sus redes sociales y han cumplido con el pago de la compensación jubilar a los ex servidores públicos de nuestro país, doctor. Sí, gracias. En efecto, el gobierno del presidente Lasso y el Ministerio del Trabajo, encabezado por el ministro Donoso, son plenamente conscientes y están comprometidos con el cumplimiento de los derechos de los funcionarios públicos que en su momento, teniendo un nombramiento definitivo, dieron todo por el servicio ecuatoriano. Hay que tener en consideración que la Asamblea Constituyente del 2008 creó este bono, esta bonificación, esta compensación a los servidores públicos que tengan o que tuviesen en su momento un nombramiento definitivo. Y en esa medida luego es que se implementó la normativa legal, incluso la Ley Orgánica del Servicio Público, la propia Constitución y otras normativas que contemplan el pago de esta compensación por jubilación. El gobierno nacional ha destinado este año 2022 230 millones para cumplir con este pago de la compensación jubilar. El Ministerio del Trabajo en concreto maneja 140 millones y hasta el momento se ha satisfecho ya cerca de 2.100 ex servidores públicos por un monto cercano a los 100 millones de dólares. Estamos próximos a cumplir con la meta de los 140 millones que maneja el Ministerio del Trabajo y se tendría una cobertura de 2.800 ex servidores públicos. En contexto es una deuda grande porque esto ha venido incluso no siendo adecuadamente pagado en tiempos pasados, incluso en los cronogramas que se han establecido de pago, hay personas que reciben este bono por compensación y que estaban retrasados desde el año 2015, 2016, 2017, con la finalidad de responder adecuadamente y cumplir con este derecho que les corresponde a los ex servidores públicos. Es que incluso se ha modificado la normativa interna de competencia del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, acuerdos ministeriales, para que tanto normativamente, además teniendo los recursos, poder cumplir de manera lo más pronta posible con el pago de esta compensación por jubilación. Para las personas que nos escuchan, es distinto a la jubilación mensual que reciben. Esta es una compensación, una bonificación establecida, como señalaba, en la Asamblea Constituyente y contemplada en la ley. Y es un derecho que tienen los ex servidores públicos que tuvieron nombramiento definitivo. De la función ejecutiva estamos hablando de 114 instituciones. Doctor, bueno, ¿por qué se ha atrasado tanto? Mencionaba usted la cantidad de que la verdad es preocupante y de una fecha ya para cumplir con el pago establecido. ¿Ya tienen por ahí mes y el año para que sea una fecha tope y cumplir lo que se debe, doctor? Sí, hay que reconocer y hacer reconocer a la ciudadanía principalmente que el dinero para pagar esta compensación por jubilación básicamente es deuda pública. Lamentablemente, anteriores administraciones no le ponían la atención adecuada y destinaban los recursos para su pago. No obstante, nosotros plenamente comprometidos que se debe satisfacer esta necesidad, como señalo, se han establecido 230 millones para cumplir con este pago por compensación en este año planificado 2022. Todo el tiempo, todos los días ingresan nuevos expedientes. La tarea del Ministerio del Trabajo es revisar que los expedientes que vienen de las 114 entidades que forman parte de la función ejecutiva cumplan con los requisitos de edad, de jubilación, el año de la desvinculación. Y si es el caso, alguna persona que tenga
una enfermedad catastrófica o sufra alguna enfermedad grave debidamente certificado, se establecen unos parámetros para establecer la prioridad que debe tener esta persona para recibir su pago por compensación. Como le digo, se está haciendo pagos que han sido de tipo trimestral primordialmente hasta abril, julio, agosto, y finalmente tendremos en noviembre el último tramo del pago. Y esperamos, porque las cifras así lo demuestran, vamos dando una ejecución importante de que se cumpla con la planificación. Como señalo, están planificados 2.800 ex servidores públicos de nombramiento definitivo, un costo más o menos de 140 millones que cubre el Ministerio del Trabajo y el Gobierno Nacional, y de estos llegaremos a una cantidad que superaría los 2.100 ex servidores que tendrían su pago a la compensación jubilar. Hoy en día estamos cerca ya del pago de los 100 millones, entonces las cifras son alentadoras y con el cronograma de pagos, con el debido organización, pensamos cubrir cuando termine el año con lo planificado para este 2022. Pero como le digo, todos los días va incrementando debido a que es un derecho establecido por la constituyente de 2008 y está establecido en la normativa, y todos los días hay personas que se jubilan, que han tenido un nombramiento definitivo y hacen validar sus carpetas en el Ministerio del Trabajo, luego que esa información nos remiten las unidades de talento humano de cada una de las instituciones. En buena hora que se cumpla ese axioma laboral de todo trabajador, particularmente ecuatoriano, ¿no? Que los derechos son irrenunciables. Y en buena hora decía, porque el gobierno, con todas estas críticas que hay con el tema del presupuesto del Estado, que en verdad no alcanza, lo que menos tenemos es capital actualmente, ustedes están cumpliendo, incluso ni siquiera de esta administración, sino de administraciones anteriores. Pero también el gobierno tiene que hacer justamente ese tamiz para que los servidores públicos que tienen obviamente un contrato, tienen una representación de trabajo por calidez, etcétera, tienen que ver con la parte de que en algún momento también podrían ser despedidos aquellos que son eventuales, sobre todo, ¿no? Aunque este gobierno ha prometido dar trabajo en la administración del señor Guillermo Lasso en los 4 años, se prometió casi 2 millones de empleos, pero tal parece que está tan abultado el tema de los servidores públicos que ustedes tienen que hacer, por llamarlo así, una limpieza. Y ahí viene la contradicción, o dan empleo o quitan empleo. Sí, como usted señala, las condiciones económicas actuales son complejas, y en la promesa de campaña del presidente Lasso, la generación de 2 millones de empleo a lo largo de los 4 años no va enfocada a aumentar el aparato burocrático, es decir, crecer la administración pública, sino que más bien es la idea de generar incentivos adecuados de tipo económicos, de tipo normativos, con una creación de una ley de oportunidades que permitan que los particulares sean los que contraten, teniendo, por supuesto, un régimen jurídico adecuado que haga más sencilla la contratación. Pero respondiendo puntualmente, no ha habido desvinculaciones masivas del servicio público, en lo absoluto. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se hacen críticas de que al inicio del 2022, por ejemplo, hubo determinadas desvinculaciones, se debe a que, por un lado, los contratos suelen ser sostenidos o bien con ingreso fiscal o también con proyectos de inversión. Proyectos de inversión que finalmente terminan y por eso ya la vinculación no se mantiene. Las distintas formas del ingreso al servicio público en términos generales es a través de un concurso, ¿no es cierto? Y luego tiene el nombramiento definitivo. Lo que existen son también nombramientos provisionales y los contratos ocasionales. Y por lo que establece la ley orgánica del servicio público, los contratos ocasionales no pueden tener una duración superior a 12 meses. ¿Por qué? Porque la idea de ocasionalidad es porque responden a una necesidad puntual que tenga la administración pública. Cuando supera estos 12 meses ya es necesario la creación de un puesto porque se convierte en una necesidad permanente de la institución. Lo que se está haciendo es utilizando dentro del ámbito de las distintas funciones y competencias, pero no se ha desvinculado a personal que esté dentro de las administraciones públicas. Actualmente existen más de 471,000 servidores públicos en las distintas funciones del Estado, todas las que están en el presupuesto general del Estado, sin tener en consideración el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas. Y de lo que estamos hablando primordialmente en este pago de compensación por jubilación, encargada a la función ejecutiva de las instituciones que pertenecen a la función ejecutiva.
Actualmente son 114 instituciones públicas que dependen de la función ejecutiva. Es decir, ahí están los ministerios, están las secretarías nacionales, están las agencias de regulación y control. Como digo, entonces, no ha habido desvinculaciones de profesionales de las entidades públicas, pero también obviamente somos conscientes que ante el grave problema económico que tiene el país, el motor que debe generar las condiciones de empleabilidad es de la mano, por supuesto, el Estado, pero los particulares. Y también, bueno, la empresa privada, bendito Dios, que da trabajo, pero sin duda alguna siempre ha sido característica que el Estado ecuatoriano dé trabajo. Hoy en la mañana, acá en la ciudad de Guayaquil, en la vía perimetral, nuevamente los señores de la Unión Nacional de Educadores, los profesores, quemaban llantas en protesta, obviamente por la homologación de sus sueldos, que no se les paga jubilaciones, siempre están protestando. Ahí ustedes tienen un dolor de cabeza, una piedra en el zapato. Bueno, el régimen también de la contratación, ellos tienen la ley orgánica de educación intercultural y es la cartera de Estado de Educación la que primordialmente se encarga de esos asuntos de la carrera de los docentes del Magisterio Nacional. Por supuesto, en coordinación en ciertas áreas con el Ministerio de Trabajo y por supuesto con el Ministerio de Finanzas. En su conjunto, el Gobierno Nacional está claramente convencido de que se debe contribuir a la mejora de la calidad del servicio público y por supuesto también cumplir con los derechos de los distintos servidores públicos. En el tema puntual que usted señala, hubo una sentencia incluso de la Corte Constitucional y la cartera correspondiente al Ministerio de Educación está haciendo las gestiones necesarias para cumplir con los derechos de los trabajadores del ámbito de la educación, los maestros primordialmente. Doctor, ¿cómo está el tema del trabajo de la lucha contra la violencia? Sé que ustedes también están creando áreas, espacios amigables en los trabajos para que no exista la violencia, tanto que se ha dado a conocer en estos días por el caso María Belén Bernal y se ha hecho campañas también para que se logre evitar un caso parecido a lo que ocurrió en la capital de la República. Ustedes también están haciendo campañas, están socializando para crear estos espacios libres de violencia, doctor. Sí, en efecto, como Ministerio del Trabajo en general y como Viceministerio del Servicio Público, comprometidos con la mejora continua y permanente del servidor y de los servicios públicos, tiene por finalidad, como manda la propia Constitución, crear ambientes y espacios laborables amigables, libres de violencia. Y en ese contexto, por ejemplo, en cooperación con agencia alemana GIZ y otras entidades, incluso internacionales, se lleva a cabo, por ejemplo, capacitaciones virtuales para los distintos servidores públicos, precisamente para erradicar prácticas que sean violentas en términos de géneros, prácticas que sean discriminatorias dentro de los espacios laborales públicos. Entonces, sí, estamos llevando adelante campañas de sensibilización, así como la capacitación correspondiente para cumplir con algo que está establecido en la Constitución, tener espacios de trabajo libres de violencia, libres de discriminación, y todo eso redunda finalmente en una mejor ambiente laboral y sobre todo en la finalidad de prestar una mejora continua a los servicios que se brinda a la ciudadanía. Doctor Jorge Benavides Ordóñez, viceministro de Servicio Público. Ha sido interesante conocer lo que usted realiza en sus actividades y sobre todo ese cumplimiento, ese compromiso con el trabajador, ¿no? El servidor público. En buena hora, reitero, de que se esté cancelando estos saberes a las personas que ya se han jubilado y la promesa, obviamente, de generar empleo, que es un compromiso durísimo que tiene que cumplir el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Le agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Julio y Edison. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo a la distancia. 17 horas con 18 minutos.